A continuación, Rafael Pericacho, jefe de estudios y profesor de clásicas, Lucía Olaya, Sergio Muñiz y Dominique de Meterca nos van a presentar el proyecto Abuelos Enredados. Cuando estábamos esperando para entrar, justo ha coincidido que salían algunos de estos abuelos enredados, que del proceso del que han estado disfrutando ha sido de que alumnos del centro les enseñen las bases de la tecnología. Lo que disfrutan nuestros alumnos lo explicarán ahora ellos mismos. Hola, buenas tardes. Yo soy Rafael Pericacho, soy jefe de estudios del Instituto Rosa Chacel y vengo aquí en realidad como coordinador, junto con Felipe Perucho, de este proyecto que es Abuelos Enredados, que en realidad nace el año pasado, porque en una ponencia en estas mismas jornadas que llevó a cabo el Instituto Príncipe Felipe, nosotros vimos un proyecto que ellos llamaban Proyecto Conecta. Se vinculaban con la Fundación Valia y contaban que intentaban acercar a personas mayores que tenían pocas habilidades digitales con alumnos que, como habían nacido en la era de la tecnología, les resultaba muy fácil manejar esas tecnologías y por lo tanto eran muy aptos para poder enseñar a esas personas competencias dentro de ese ámbito. Además, se produjo un elemento muy bonito, que fue la cohesión entre dos generaciones que en principio estaban bastante distanciadas. Entonces nos pareció un proyecto bastante bonito, bastante fácil de hacer, porque de la misma manera que ellos, nosotros también somos un instituto tecnológico, con lo cual teníamos muy fácil que las infraestructuras hiciesen posible el proyecto. Lo único que nosotros hicimos fue no vincularnos a la Fundación Valia, sino que lo que hicimos fue vincularnos a la Universidad Autónoma de Madrid, dado que ya habíamos colaborado con ellos en diferentes proyectos, nos habían pedido ordenadores, etcétera, con lo cual era una colaboración fácil. Y nos vinculamos también, evidentemente, con el Ayuntamiento de Colmenar para que nos ayudasen a montar el proyecto. Y lo siguiente fue encontrar, evidentemente, tanto alumnos como profesores. Con lo cual, ya simplemente os dejo con los alumnos, profesores en este caso, que han colaborado con este proyecto, que son Dominique de Meterca, que va a salir en primer lugar, y después no ha podido venir Sergio Muñiz, en realidad, con lo cual tenemos a Álvaro Ramos, ¿de acuerdo? Y vamos a contar con la participación de una abuela enredada, que era Lucía Olaya, pero que no ha podido asistir, pero hemos tenido la precaución de realizarle una entrevista, con lo cual sí tenemos la entrevista para poder ponerla, ¿de acuerdo? Así que con todos ustedes, Dominique de Meterca, que les explicará los objetivos del proyecto, etcétera, etcétera, y después Álvaro Ramos. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Dominique de Meterca, como ya ha explicado Rafael. Yo os voy a hablar primero cómo me enteré de este programa. Y es que en octubre-noviembre del año pasado nos pasaron un papelito informándonos de este proyecto y pensé, bueno, pues junta dos cosas de las que me gustan: la tecnología y enseñar. Y horas cash, que para quien no lo sepa son creatividad, actividad y servicio, en este caso servicio. Entonces nos apuntamos unos cuantos compañeros de clase y bueno, pues fuimos a por ello. Pero ¿cuáles son los verdaderos objetivos de este programa? Bueno, yo puedo responderte a eso. Buenas tardes, soy Álvaro Ramos y soy también alumno del Bachillerato Internacional. Y os voy a contar cuáles eran los objetivos de este proyecto. Primero teníamos objetivos diferentes dependiendo si eras alumno-profesor o anciano, que era alumno en este caso. Los objetivos para los profesores jóvenes eran experienciar cómo expresarse oralmente a personas que no conocían, es decir, a desconocidos. Y saber cuál es la labor real de un profesor, ya que nos enseñamos a los profesores, a los alumnos ancianos, a usar las nuevas tecnologías. Luego están los objetivos para los alumnos ancianos, que pueden ser
aprender a usar un ordenador o un móvil. En el caso del ordenador, el ratón o el teclado, como internet también, y en el caso del móvil, las aplicaciones que se puede para lo que sirve el móvil. Luego también a lo que estaba basado generalmente era introducirle las nuevas tecnologías en la vida real, como puede ser pedir cita de un médico, algo muy común en esta época, o a comunicarse con nietos, hijos que estuviesen en otro país. Luego estaban los objetivos para ambos, que era conectar dos generaciones muy distantes, ya que se habían distanciado por el uso de las tecnologías, porque los ancianos casi no tienen conocimiento sobre las nuevas tecnologías, en cambio los alumnos que enseñaban sí que estaban bastante experimentados en este aspecto. Bueno, yo voy a hablaros un poco de la temporalización, ¿no? Cómo se desarrolló este programa. Y es que antes de nada tuvimos una formación en la que nos enseñaron unas cuantas cosas antes de ya adentrarnos en nuestro trabajo. Luego ya corresponde de todo lo que hicimos. En primer lugar, pues nos dieron una formación como profesores en las que nos enseñaron qué contarles, cómo contarles y cómo crear ese material para transmitirles mejor lo que le queríamos contar a nuestros alumnos. Después de ello, ya empezamos a partir del siguiente trimestre a enseñarles a cada alumno nuestro, ya que cada uno teníamos un alumno, qué es lo que le interesaba. Por ejemplo, antes de nada le introducíamos un poco en el ordenador, qué era un ratón, cómo se utilizaba, el teclado, la pantalla, cómo se encendía y de todo. Después algunos accesorios como la calculadora o que jueguen, el reloj. Luego ya les mencionamos los que eran las impresoras o los escáneres, que nunca se sabe si lo van a necesitar. Y luego ya pues internet, correo electrónico, ya ahí cada profesor se amoldaba, por así decirlo, a cada alumno suyo y le enseñaba lo que le interesaba a su alumno para luego que lo pusiese en práctica, como dijo mi compañero, pues citas de médico o lo que sea. Bueno, las clases fueron tomadas aquí en el instituto en 2 clases tecnológicas que tenemos allí en el otro pabellón, que duraban 1 hora, 2 veces a la semana. Como podemos ver, cada abuelo tenía un ordenador y un profesor para sí mismo, con lo cual la comunicación entre abuelo y profesor era mucho más fácil. Luego, los profesores se dividían había desde primero de la ESO hasta primero de bachillerato, con lo cual el rango era bastante amplio. Y había un profesor por alumno, como he dicho antes, y era muy fácil para nosotros, los profesores, enseñar a los ancianos, porque como habíamos nacido en esta época donde más se han usado las tecnologías, pues ya de por sí lo teníamos metido en la cabeza. ¿Sí? Y ahora viene la entrevista a Lucía, que desgraciadamente no ha podido venir y ha sido una de las ancianas enredadas. Buenas tardes, estamos aquí con Lucía, una de las abuelas enredadas que ha acudido a nuestro proyecto. Buenas tardes, Lucía. ¿Cómo te enteraste de este proyecto, primero de todo? Pues mira, fui a solicitar una cita con el asistente social de centros mayores y vi el cartel. Y dije, pues mira, no te vendría mal. Y me apunté. Bueno, ¿y por qué te apuntaste? ¿Qué te atrajo de este proyecto? Pues sobre todo que yo odiaba los ordenadores, no los entendía. Entonces, he sido conserje de este instituto muchos años y los últimos años me pusieron un ordenador para facilitar el trabajo y para mí era un todo. Tenía que vivir arriba, Alfonsías, Estrella, José, y todo. Entonces, la verdad que ya iba siendo. ¿Y cómo fue tu experiencia en las clases, los profesores, qué tal? Maravilloso. Me lo pasé fenomenal. Sergio, mi profesor, era un encanto. Me enseñó tanto con el ordenador como con el móvil. Se preocupaba si yo le decía que quería algo, por ejemplo, me encantan las manualidades y las razones, pues él se preocupó de buscarme direcciones, de enseñarme cómo tenía que meterme para poder por un correo electrónico hablar con ellos. Fabuloso. La audiencia. ¿Y qué conclusiones has sacado? ¿Tienes más confianza a la hora de usar un
Sí, ya me he metido en Facebook, tengo Facebook, manejo el ordenador, he buscado en Dropbox, algo así se llama, o una serie de televisión que me gusta mucho para verla, o sea, me ha cambiado la vida, estoy encantadísima. Perfecto, pues muchas gracias, Lucía. Bueno, acabamos de ver el testimonio de una de nuestras alumnas, pero también queríamos decir cómo lo hemos vivido nosotros como profesores. Y es que a mí la verdad me ha encantado este programa y lo volvería a hacer, ya que después de haber enseñado algo a alguien de esta manera y que luego sea capaz de ponerla en práctica, pues llena de satisfacción a uno. Y luego ya, pues todo eso que se aprende con ellos también, de todo lo que te vayan contando, que es bastante curioso, la verdad. Sí, mi experiencia personal también ha sido muy buena porque cuando terminas te das cuenta de lo que has podido transmitir a otras personas que no tenían nada de conocimiento. Con lo cual ves cómo el abuelo va progresando día a día y te sientes bastante satisfecho de haber podido hacer algo por alguien a esta edad tan temprana. Gracias. Bien, por último sí que queríamos agradecer al Príncipe Felipe la inspiración del proyecto. Hoy no están porque presentan mañana, pero sí queríamos agradecérselo. También queríamos agradecer al Ayuntamiento de Colmenar Viejo la participación, la disponibilidad, le han dado unos certificados a los alumnos que han estado en este proyecto y además han mandado a alumnos mayores al proyecto, con lo cual nos alegra mucho su contribución y su participación. Y por último, a la residencia de Nuestra Señora de la Soledad, porque también contribuyó mucho con muchos alumnos a este proyecto y luego organizamos con ellos una merienda allí donde nos dieron los regalos y estaban muy agradecidos, habían aprendido a utilizar muchas cosas de los ordenadores y querían de hecho prolongar su estancia en Abuelos Enredados, con lo cual nos alegra mucho que hayan estado con nosotros y se lo agradecemos mucho. Muchas gracias.